A inicios de 1965, los Beatles eran un increíble éxito en Gran Bretaña, pero ellos tenían aún más éxito en la Unión Americana. Y no solo fue porque Estados Unidos tenía una población más grande, sino que también tenía una gran cantidad de álbums de los Beatles editados exclusivamente ahí, con Beatles 65, un LP publicado el 15 de diciembre de 1964, Capitol Records dio continuidad a la tradición iniciada con Meet the Beatles. En lugar de lanzar los álbumes de los Fab Four tal como se publicaron en Reino Unido, Capitol en los Estados Unidos retituló los álbumes cambiando la secuencia de las canciones, agregando las exitosas canciones que solamente se habían publicado en sencillo en el Reino Unido, y haciendo a un lado algunas canciones que posteriormente podría volver a utilizar para otro álbum, Something New, el álbum americano de 1964 que se lanzó siguiendo al soundtrack de A Hardest Night. Por ejemplo, incluyó 5 canciones tomadas de la versión británica de A Hardest Night. Sin embargo, no pudo igualar el éxito de ese álbum. Something New pasó 9 semanas en el número 2, pero nunca alcanzó la cima, frenado por el propio éxito del soundtrack de A Hardest Night, con sus 14 semanas en el número 1, y posteriormente por el álbum People de Barbra Streisand. Los ejecutivos de Capitol no se complicaron mucho con los títulos. Parecía que pensaran, llamémosle Beatles 65, no se preocupen, que nadie lo escuchará dentro de 60 años, ¿vale? Los Beatles retomaron la cima de los listados con Beatles 65, que presentó 8 canciones del álbum británico Beatles for Sale y otros agregados y gemas como I'll Be Back, que fue otro sobrante que había sido dejado fuera de la versión americana de A Hardest Night. Mientras I Feel Fine y She's a Woman solo estaban disponibles como sencillo en Reino Unido, también fueron éxito en Estados Unidos. El 26 de diciembre de 1964, I Feel Fine se convirtió en el 6º sencillo en llegar al número 1, mientras que She's a Woman alcanzó un respetable número 4. Estas 2 últimas canciones fueron mezcladas de nuevo, a partir de las mezclas originales en mono, enviadas desde Reino Unido, en sonido estéreo duofónico, hecho por el ejecutivo de Capitol, Dave Dexter Jr., quien agregó reverberación al sonido de estas canciones. Las reconfiguraciones de los álbumes británicos por Capitol se convirtieron en una molestia cada vez mayor. George Harrison explicó que en el 64, cuando llegamos por primera vez a América, nosotros notamos que With the Beatles fue llamado Meet the Beatles. Si se compara un álbum inglés con su copia americana, se podía ver que no era una portada tan buena, pero estaban sucediendo tantas cosas que realmente no nos molestó eso. Solo pensamos, oh, es divertido, mira, ellos cambiaron el título, y después lo olvidamos. Pero entonces continuamos viendo que los álbumes americanos eran diferentes. Nosotros tratábamos de ser generosos, poniendo 14 canciones en un álbum y haciendo sencillos y extended plays. Esas canciones nunca estarían en el álbum en Reino Unido. Eso fue como hacer trampa. Pero en América la gente tenía un sencillo exitoso y luego hacían un álbum basura que contenía solo el sencillo. En realidad, nadie nos dijo durante años que en Estados Unidos solo te pagarían regalías por 10 pistas. Entonces, Capitol tomaba 10 canciones, se quedaban con 4 en reserva y las ponían en un nuevo álbum, con otra portada, con algunos sencillos. No estábamos nada contentos con eso. Mientras los Beatles podrían no estar complacidos con Beatles 65, el álbum contenía algunos momentos significativos, aparte de la variedad habitual de versiones de rock and roll de los años 50. I Feel Fine abre con un fragmento de feedback de la guitarra de Lennon, quien pensaba que era la primera grabación de rock en emplearla. Por otra parte, en canciones como la influencia de Bob Dylan es evidente. Beatles 65 es significativo por otra razón. Se convirtió en el primer álbum de los Beatles en quitar del número 1 a un álbum de Elvis Presley. Fue un evento simbólico que efectiva, aunque tardíamente, capturó el cambio de popularidad del rey hacia los Fab Four. Sin embargo, es posible que fuera un logro agridulce para ellos. Su productor, George Martin, dijo: ellos eran grandes fans de Elvis, pero no eran grandes fans de sus películas, y yo tampoco,
Las películas de Elvis eran horribles. La mayoría de las canciones que había en ellas también eran bastante horribles. La Beatlemanía estaba en pleno apogeo y el álbum se mantuvo en el primer puesto durante 9 semanas, permaneciendo en las listas de Billboard durante unas impresionantes 71 semanas. Saltó del puesto 98 al número 1 en una semana, estableciendo un nuevo récord. Incluso en 1965 resultó ser un álbum más exitoso que el mítico Rubber Soul, puesto que duró 3 semanas en el puesto número 1 y una semana más en los listados. El top 5 de la semana del 9 de febrero de 1965 quedó de la siguiente manera. Number 5, The Beach Boys Concert. Number 4, The Supremes. Where Did Our Love Go? Number 3, Mary Poppins Soundtrack. Number 2, Rust About Elvis Presley. Number 1, Beatles 65. El 16 de noviembre del 2004, el álbum volvió a ser reeditado en CD por primera vez, con su sonido original remasterizado como parte de The Capitol Albums Volumen 1. Es importante señalar que el éxito de Beatles 65 influyó y dejó una moda entre los más grandes artistas de ese año, que titularon sus álbumes de manera similar. Entre ellos estaban Sinatra 65, Ellington 65, Trío 65 de Bill Evans y Brasil 65 de Sergio Méndez. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Si te agradó el contenido, suscríbete. Hasta pronto.